Buenas tardes, nosotros somos los tecuexes de los Altos de Jalisco. Tocamos música de tambora ranchera, o se le conoce también como mariachi con tambora. El occidente de México, toda la música tradicional del occidente se le denomina mariachi, con sus particularidades en cada región. Y bueno, en la región de los Altos de Jalisco y sur de Zacatecas principalmente, se le conoce como tambora ranchera, por la característica que se acompaña con la tambora, que pues hasta el día de hoy sigue vigente. La tambora, o el conjunto musical denominado tambora, ha sufrido modificaciones al pasar de los años. Por ejemplo, anteriormente, en lugar de tocar la vihuela, que es el instrumento que tiene mi compañera Georgina, se acompañaba con redoblante, que es un tambor pequeño parecido a los de la banda de guerra, y se acompañaba con la tambora haciendo el bajo, y pues podía ser con un violín o algún otro instrumento que hiciera la melodía. La tambora, en general, bueno, cualquier música tradicional tiene una función social, es decir, acompañar a la sociedad en cada una de sus expresiones. La música de tambora en la región de los Altos pues cumplía con cada una de las funciones, como por ejemplo era muy utilizada para los convites, más bien para llamar al convite, para los títeres, para anunciar un difunto, incluso hasta las noticias. Se caminaba por las calles e iban pregonando las noticias acompañados con la tambora, pues para que la gente escuchara y saliera de sus casas o de donde estuvieran, ¿no? Esto es hablando de los pueblos, porque también en los ranchos pues se utilizaba para llamar. Imaginen, en la región de los Altos de Jalisco, que es semidesértica, y está un rancho aquí y el otro está como a no sé cuántos kilómetros de distancia. Se utilizaba porque cuando había una fiesta, pues no iban casa por casa entregando invitaciones, sino que empezaba la música con la tambora y la gente ya sabía que si sonaba la tambora es porque había baile, y así era como pues la gente se enteraba y asistían a las fiestas de la comunidad. También se utilizaba para cuestiones de los difuntos, para bailes, para bodas, para toda clase de celebraciones, pues la música siempre ha acompañado al hombre. Y bueno, como particularidades, la música de la tambora tiene 3 raíces, al igual que casi toda la música tradicional de México y de América, que es la raíz indígena, la raíz africana y la raíz española. La mezcla de estos 3 pues da como resultado lo que conocemos. Por ejemplo, la tambora se cree que su origen en realidad es de tipo español, por la similitud que tiene con algunas danzas de pescadores y bueno, infinidad de música española que también acompañan con percusión. Los demás instrumentos también son, digamos, los circunstanciales. No significa que tenga que haber algún instrumento musical. Incluso la misma tambora a veces se podía pues suplir con un cántaro, con algún cajón, con un tololoche, un guitarrón, algo que hiciera la función del bajo. No obstante, aún así se le conoce como tambora, ¿no? Y pues la música aquí en los Altos de Jalisco tiene muchísimos años. El repertorio ha pasado de generación en generación. Tenemos la fortuna pues, de tocar algunas piezas que tienen muchos siglos. Y bueno, un ejemplo de ello es La Yegua. Es una pieza que se le conoce como son, no obstante no cumple con la rítmica. No, es otra cosa que no es un son. Todavía no sabemos, lo que hemos investigado, todavía no nos arroja con precisión qué género musical era. Actualmente se conoce como son. Y bueno, esto es algo que también ha ocurrido comúnmente en todas las regiones, que era una pieza, un género que entró en desuso y se cambió el nombre o se cambió la rítmica y ahora se toca de otra manera. Y bueno, para darles el ejemplo de esta música, vamos a tocar La Yegua. ¡Yegua!
como se darán cuenta, tenemos una instrumentación variada, perdón. Está el arpa, la tambora, la vihuela, los violines. Sus orígenes, pues se cree que la vihuela viene de Cocula, el arpa pues es antiquísima, llega por España, pero finalmente su origen es muy diferente y sufre modificaciones aquí en la región de los Altos. El arpa, pues había una pequeña que se llamaba jarabera, que era precisamente para tocar un género que más adelante hablaremos sobre ello. Y bueno, infinidad de instrumentos que han pertenecido, digámoslo, de manera tradicional aquí en la región de los Altos. Como ya había mencionado, el redoblante, la tambora, la vihuela, guitarra podía ser séptima, es decir, de 7 órdenes o 7 cuerdas. Posteriormente, pues la guitarra sexta se apropió de gran parte del país, pero bueno, la guitarra séptima también tuvo mucha importancia aquí en la región de los Altos de Jalisco. Existen instrumentos también que son como endémicos de aquí de la región, como es el guitarrón de górgoro, que el profesor Javier López descubrió o redescubrió, introdujo nuevamente a la tradición, que es como el guitarrón que conocemos, con la pancita, solo que más pequeño y con más cuerdas. Se tocaba de manera punteada y también de manera rasgueada, es decir, era como una especie de guitarra y guitarrón al mismo tiempo. Se utilizaba un dedal de cuero para poder percutir o tocar las cuerdas. Y pues este instrumento actualmente todavía se utiliza en Acatic, también se le conoce como guitarrón de Castilla o de górgoro. Y bueno, los instrumentos, el violín también mismo era más grande. Creemos que era por cuestiones que la tambora tiene un sonido muy estruendoso y un violín más grande con una caja más grande pues genera un sonido de mayor volumen, ¿no? Incluso se entorchaba la primera cuerda, la hacían doble y para obtener más volumen. Bueno, y como les comentaba al principio, hay muchas relaciones entre la música española, la música indígena, la música africana, y los géneros pues han llegado también a llegar hasta nuestras fechas, a permear hasta la actualidad, como por ejemplo pueden ser las contradanzas, que pues su origen es más español. La contradanza pues era un género que se utilizaba para bailar principalmente. El baile también ha sufrido sus modificaciones como todo. El día de hoy nosotros bailamos conforme nos lo mencionan los viejitos, igual tocamos conforme los datos que nos han arrojado las investigaciones de campo y tratamos de ser fieles al estilo de la región de los Altos de Jalisco y bueno, también pues tratamos de introducirlo a la modernidad, que pues es parte fundamental de una tradición, es decir, que no se quede estática, sino que cambie conforme a las necesidades y los gustos también de la misma población. Les vamos a presentar a continuación una pieza que, bueno, es un conjunto de contradanza, son 2, para que también escuchen y vean cómo se baila y se toca la contradanza. Este género todavía existe de manera natural, por decirlo así. En algunos ranchos cercanos al Río Verde hay personas que todavía bailan al estilo español con las manos arriba y hacen los brinquitos muy característicos que conocemos todos de las danzas españolas. En general, la música de tambora actualmente en la región central, digámoslo, en los pueblos de los Altos de Jalisco, ya no es tan común como lo era antes. No obstante, en las rancherías y en pequeños poblados, digamos, no más alejados del centro, pues sigue siendo la música que la gente baila, la música que la gente escucha, la que acompaña a la población en todas sus actividades. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar la contradanza del capadero y la contradanza del tepozán.
creo que es importante mencionar los géneros musicales que eran más comunes o que se utilizaban más en la región de los Altos durante, digámoslo, el México virreinal, como lo pueden ser las danzas, contradanzas, las jotas, gaitas, que también era un género musical que era común. Actualmente, pues solo conocemos un ejemplo de gaitas, pero había, pues bueno, era un género, pues, o sea, solo conocemos una pieza, pero había varias. También existían, ayúdame, Leo, algún otro que te acuerdes. Las mazurcas, por Mazurcas, ejemplo, mazurcas también. bueno, Marchas también. marchas. Había muchos géneros que actualmente existen algunos, otros ya se han dejado de usar o han cambiado de nombre. Ah, también, no sé si ya había mencionado las jotas. Y bueno, es muy vasta la música y los géneros que se interpretaban con anterioridad. Y eso hablando solamente del mundo, digámoslo, mundano, ¿no? De la música mundana, porque también existe la música de corte religioso, que bueno, también más adelante hablaremos un poco sobre ello. Y pues durante el México de la conquista, como sabemos en los Altos de Jalisco, digámoslo, siempre estuvieron a favor de la corona, por lo menos las personas que eran, pues digámoslo, terratenientes o gente de cierta alcurnia, pues querían seguir siendo parte de España, incluso hasta existió una orden en contra del movimiento independentista. No obstante, pues bueno, todo México se levantó en armas y los Altos de Jalisco también pues, fue parte fundamental. Aquí tenemos muy cerca el puente de Calderón, donde se llevó a cabo la batalla de Calderón, pues una de las guerras más importantes durante la independencia de México. Y bueno, todo esto también ha llevado a que la música aquí en la región de los Altos pues tenga ciertas particularidades. Me refiero en cuanto al gusto o digamos el orgullo español, por decirlo así, aunque pues es en realidad más un mito que una realidad que haya habido demasiada presencia española. Es cierto que más que en otros lugares, pero tampoco eran puros españoles como se cree. Y pues prueba de ello es la música, la comida, la danza, etcétera. Tiene las raíces como cualquier otra parte del país. Dentro de México, pues, bueno, más bien dentro de la región de los Altos de Jalisco, todavía se tiene un poco esta creencia, no obstante, pues queda descartada. Y bueno, pues pasa después del movimiento de la independencia, viene la época de la intervención francesa, donde aquí en los Altos de Jalisco surgió un grupo muy famoso de soldados independentistas. Bueno, no sé si se podría llamar como tal soldados, pero era un grupo de personas que estaban pues, con el orgullo de la mexicanidad. Estaban comandados por Antonio Rojas, que era de Tepatitlán, de aquí donde estamos el día de hoy, y se llamaban los Colorados, y pues justamente era una fuerza armada que veía en pro de la pues sí, de la mexicanidad y de los intereses nacionales o nacionalistas. Y bueno, tan famosos fueron que hasta tienen su propio son. Actualmente se conoce como son, en el principio no sé si se había concebido como son. El día de hoy es famoso todavía en la región. Y bueno, la región de los Altos o la región de la tambora ranchera no es solamente, más bien la región de la tambora ranchera no solo es los Altos de Jalisco y sur de Zacatecas, sino que permea más hacia los alrededores. Le voy a ceder el micrófono a Leonel para que nos platique un poco de esto. Bien, como comentaba el maestro Juan, la tambora ranchera en sí, no solamente como instrumento, sino como el repertorio, no fue específicamente ni endémica, digamos, por límites políticos, sino por cuestiones culturales, socioeconómicas. Era algo que siempre se ha movido y se sigue moviendo, ¿no? Como todas las influencias sociales que hay. En este caso, por ejemplo, tomando en cuenta, muy en cuenta este son de los Colorados, podemos encontrar que los primeros indicios en nuestra época contemporánea los encontramos, por ejemplo, en la banda de viento, que es, por ejemplo,
en donde se encuentra mayor repertorio de la época de la intervención francesa. También se encuentra, por ejemplo, el son de los enanos, se encuentran también los gorgoritos, se encuentra mucha música que mayormente se escuchaba en esta zona, pero que se toca de otra forma. Ha evolucionado, ha cambiado, ha migrado de un tipo de grupos a otros. También, por ejemplo, parte de esta música migró desde, no solamente a la banda, no solamente al tamborazo con viento, sino a la banda sinaloense, sino a la banda jalisciense, a muchos tipos, ¿no? En este caso, hablando de los colorados, hay diferentes versiones en la forma de tocar, en la forma de ejecutar y de interpretar, porque, por ejemplo, hay purezas, digámoslo así, donde aquí en la zona de los Altos de Jalisco y sur de Zacatecas se tocan más que nada los versos bélicos y se cantan los versos bélicos donde se habla mucho más de la guerra. Y, por ejemplo, si nos acercamos un poquito más a lo que es considerado políticamente como región ciénega, a la región del centro, se podían encontrar vestigios de los colorados igual, pero con una denotación menos afianzada, digamos, a la guerra, sino una cuestión más cultural, hablando de temas mucho más simples, hablando de tú, de yo, de amores. O sea, siempre depende del lugar de donde se encuentra. Por lo tanto, podemos considerar que a pesar de todo el tiempo que se dio, de que durante mucho tiempo tal vez no se tocó con la letra que nosotros en este momento a lo mejor vamos a llevar a cabo, el son siguió vivo y no es exclusivo del género de mariachi, sino que se distribuyó más allá, de forma silenciosa, pero siguió siempre viva. En este caso, sabemos que, por ejemplo, la banda sinaloense, la banda del tamborazo zacatecano, lleva la música mucho más lejos, ¿no? Hasta las fiestas comunes, y al final de cuentas termina siendo una concepción de que la música sigue estando dentro de la tradición, dentro del pueblo, no de la misma forma, pero sigue viva y ha evolucionado para mantenerse. De una forma u otra ha encontrado el camino para seguir siendo parte de la vida cotidiana de lo que nos considera como mexicanos, como alteños, como zacatecanos y simplemente como seres de gusto, ¿no? Entonces, pues en este momento continuamos para interpretar Los Colorados. Mariquita se
siguiendo con lo que comentaba Leonel con respecto a los repertorios, es decir, a las canciones, sones, polcas, etcétera, que son parte de la memoria oral de un pueblo, y justamente las evoluciones que tienen, pues es muy curioso el caso de los Altos de Jalisco, como originalmente la tambora ranchera, la que nosotros tocamos, alimentó el repertorio de lo que después vino a ser el tamborazo zacatecano, es decir, el repertorio que era de la tambora ranchera, después pasa a la banda sinaloense, al tamborazo, y se mantiene. Y gracias a ellos conocemos gran parte de nuestro repertorio antiguo también, porque, pues digámoslo, ellos son los que lograron mantenerlo vigente y vivo dentro de la comunidad. Es muy gratificante para nosotros actualmente con este proyecto de rescate que tenemos y de reinserción de la música a sus espacios, pues ver cómo la gente acepta de buena manera el género ahora con esta instrumentación, es decir, todo el mundo en la región de los Altos de Jalisco y sus alrededores, Zacatecas, etcétera, conoce la banda. Muchas personas actualmente ya no conocen la música del mariachi tradicional. No obstante, la aceptan con gusto, porque precisamente se respeta el estilo, se respeta el repertorio, y pues es, digamos, lo que va casi en las venas de cada ser que vive en esta región, ¿no? Lo llevan en la sangre y pues lo sienten sin necesidad de saber por qué, pero se sienten la afinidad con la música que interpretamos. Y bueno, esto hablando de la música, digámoslo, profana, la música mundana. Por el lado de la música religiosa, pues todavía también, como bien sabemos, la región de los Altos de Jalisco es ampliamente una población religiosa, católica, y bueno, con ello pues también la música es parte fundamental. Actualmente pues sí es complejo ver la música en sus espacios naturales, como pueden ser por ejemplo los minuetes que también se le conoce como chautep, como valsecito triste, bueno, tiene varios nombres. Es un poco difícil encontrarlos porque era música que estaba destinada para velaciones de niños difuntos y velaciones de santos, es decir, de la imagen. Pues actualmente, afortunadamente, desgraciadamente para la música, pero afortunadamente para las comunidades, pues la salud nos ha permitido, pues, o sea, los avances en cuanto a salud nos ha permitido que los niños, bueno, que no haya tantos niños difuntos. Entonces ha sido un género que se ha visto un poco relegado en esa área, pero en el área de la velación de santos todavía hay comunidades donde lo acompañan con la tambora. Esto es un estilo musical completamente diferente en cuanto a su función, y no obstante también hay sones que se tocan como sones de danza, las danzas que acompañan pues los desfiles que pues hay por todo México. También este tipo de danza también se pueden tocar como minuetes, es decir, dentro de un edificio religioso, puede ser un templo, una capilla, etcétera, y también puede tocarse como un son para bailar. O sea, la música también se adapta al entorno, al contexto de lo que está ocurriendo. Si se necesita bailar y se acabó el repertorio, pues posiblemente es la razón por la cual se tocaban, pues lo que hubiera en el momento se tocaba, ¿no? Y también, pues obviamente por el gusto de las personas, que hay piezas que son muy emblemáticas, como Los Colorados, que les mencionaba, que en su momento fue pues un himno de un movimiento pues a nivel nacional, o por lo menos a nivel regional, ¿no? Y bueno, los minuetes son antiquísimos, los encontramos por todo México con diferentes nombres, como ya les comentaba, y no solo en el occidente, sino también en la parte centro, en la parte de la Huasteca, en la parte Veracruz, de Chiapas, etcétera, por todos lados. Obviamente tiene diferentes nombres, pero la función es la misma, es decir, velar niños difuntos y las imágenes religiosas que se veneran. Para ello vamos a interpretarles un minuete llamado La Ascensión. Este minuete tiene una rítmica un tanto particular, parecido a la polca. Eso es otra característica del minuete, que no tiene como tal una métrica. Por ejemplo, los sones todos van, o la mayoría, por lo menos en Occidente, en 6 octavos, ¿no? Taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca. Los minuetes no respetan ninguna rítmica, pueden ser en 2 cuartos, 3 cuartos, 6 octavos, etc. Eso
digámoslo, no influye. Lo que importa aquí es la función, que es pues velar aquello que se venera de una manera pues especial, ¿no? Desde la espiritualidad, desde la vista más profunda del humano, como pues lo puede ser la muerte o la veneración a las deidades, a los santos. Y bueno, vamos a presentarles la ascensión, perdón. Bueno, pasando a un siguiente tema, este grupo es conformado no solamente por personas de los Altos de Jalisco geográficamente, en este caso de aquí para allá, somos de Ixtlahuacán de los Membrillos, que es considerado actualmente región centro, y pues, ¿a qué va esto? En este caso, en nuestro municipio, por ejemplo, también se tocaba la tambora ranchera, se tocó y hubo los registros de que hubo tambora ranchera, pero no solamente llegaba hasta ahí, sino que también, por ejemplo, en Chapala, el municipio, todo el municipio de Chapala, todo el municipio de Jocotepec, en el municipio de Ocotlán, y de ahí subiendo hacia los altos, todo lo que ya es considerado pues ya geográficamente altos, hubo tambora ranchera. Aquí, por ejemplo, en los Altos de Jalisco, como epicentro, aún se conserva, aún hay todavía una tradición mucho más viva, pero por ejemplo en la zona extendida, lo que se considera la zona extendida, término acuñado por el maestro Juan Frajosa dentro de la tradición de la tambora ranchera, también se encuentran variantes y lo mismo se presenta, por ejemplo, en los cambios del repertorio. Hay un repertorio muy diferente, por ejemplo, en Jocotepec, que en Chapala, que en Ixtlahuacán, que en Zapotlanejo, que en Tepatitlán, que en Yahualica. Incluso hay repertorio que se repite, pero se toca con un estilo diferente, dependiendo de las influencias que se encuentran en cada zona. Podemos encontrar como objetivos, por ejemplo, como dianas para apuntar directamente. En Jocotepec se tocaba, por ejemplo, la malagueña, que es una malagueña tal cual, pues es un género también la malagueña, y con ritmo de son jalisciense, se tocaba con tambora. El son de la guacamaya, que actualmente, como mencionamos anteriormente, sobrevive, por ejemplo, en la banda sinaloense. Ese son de la guacamaya se tocaba toda esta zona y con tambora. Y, por ejemplo, en este caso, como la zona extendida es demasiado grande, o sea, incluso se sobreponía con otras zonas. Y entre esas zonas podemos encontrar la zona predominante del guitarrón, que es la zona coculense hacia la zona de la Sierra de Amulda, donde encontramos los sones serranos, lo que es considerado por nosotros los músicos, porque geográficamente y también por los investigadores y estudiosos del tema no se le considera así. Pero por nosotros los músicos y los músicos de esa zona, la tierra caliente de Jalisco, lo que es Tecalitlán, todo eso ahí, encontramos cierto repertorio, y en este caso, pues vamos a adentrarnos a este punto en el cual convergen todas esas tradiciones para generar un repertorio general con el son de la mariquita. El son de la mariquita tanto se escucha cuando hemos ido a trabajar, por ejemplo, allá en la Sierra de Amula se toca el son de la mariquita de forma tradicional, y también en la Tierra Caliente. Y en este caso, pues tratamos de presentar una de las formas en las cuales se tocaba dentro de nuestro microgénero de la tambora ranchera, con sus características adecuadas. Por ejemplo, vamos a notar que la velocidad no es la misma que se toca, por ejemplo, en un conjunto de arpa grande,
vamos a notar que los acentos de los violines son totalmente diferentes, pero al final de cuentas lo que viene siendo es que se genera una adaptación dependiendo de la forma sonora que tenemos cada uno de nosotros a nuestras voces, y esto es lo que hace que podamos converger en este son que es la muestra de las variaciones que hay. Actualmente se están haciendo investigaciones tanto en Jocotepec como en Ocotlán, como se siguen haciendo en Michoacán, y todas ellas nos llevan a lo mismo, con variaciones, con cambios, con todo, pero al final de cuentas nos generan un ambiente más amplio para poder seguir desarrollando el género. Comenta mi compañero Leonel, pues hay variaciones en la forma de interpretar las piezas, aunque sean compartidas de aquí a la Tierra Caliente, pues sí, justamente varía incluso de rancho a rancho, ¿no? No es lo mismo, dentro de la misma región de los Altos de Jalisco, no es la misma manera de tocarse, por ejemplo, en Yahualica, donde les gusta mucho que la tambora suene, pero fuerte, de verdad, como lo puede ser a lo mejor hacia Arandas o hacia Catic, que les gusta que sea más como ritual, digámoslo, un poco más suave la tambora, simplemente haciendo como un bajo continuo, se le conoce también, que es decir, que es más suavecito, no lleva tanto brillo la tambora, viene siendo más de acompañamiento, y en la región del Río Verde para allá, para aquel lado, hacia Zacatecas, es más bien un instrumento que le da vida, que le da fuerza, es el estelar. Estas variaciones pueden ser circunstanciales desde las habilidades de los músicos quizás, es decir, qué tan virtuosos podían llegar a ser, porque bueno, creo que es un hecho que uno trata de tocar lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, don Chema Covarrubias, un maestro nuestro, al cual apreciamos mucho, pues él sigue estudiando día con día, trata de tocar mejor y bueno, él nos dice, ¿no? que es hasta una especie de reto para él con otros músicos el tratar de tocar cada vez mejor, ¿no? Y desde hace muchos años se conserva como este ímpetu de tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, esto puede ser una de las razones por las cuales, dependiendo de las capacidades de los músicos, pues podía ser interpretado de una u otra manera. También obviamente las estéticas sonoras cambian de lugar a lugar. Hay lugares donde les gusta demasiado la percusión, hay lugares donde el arpa es percutida, por ejemplo en la Tierra Caliente, pues el arpa se toca como un tamborcito. Hay lugares donde les gustan más los bajos que suenen más, como por ejemplo hacia el lado de Guanajuato. Ahí les gusta un poco más la música de donde es don Chema, que es la tijera, la frontera con Guanajuato. Les gusta la música un poco más melódica, no tan percutida, sino más bien el conjunto de instrumentos melódicos que para formar, digamos, una armonía más compleja. Esto depende, claro, de los gustos, de las capacidades, de los recursos que había, porque, por ejemplo, ahorita no tenemos tarima para bailar aquí, pero pues hay lugares donde hay mucha madera, hay lugares donde no. Toda esta cuestión desde los recursos, desde las capacidades, pues influencia también a los géneros musicales. De rancho a rancho encontramos muchísimas diferencias y, o sea, literal, de un rancho al rancho que sigue al lado, pues cambian los gustos, cambia la forma de tocarse, cambia incluso un poco hasta el repertorio de su preferencia, aunque sí es muy compartido, como bien mencionaba Leonel, hay lugares donde hay ciertas piezas que son mucho más populares y otras no tanto, en otros lugares estas que no eran tan populares ahora sí lo son, y bueno, no obstante, el repertorio sí sigue siendo compartido, incluso no solo con Jalisco, sino con todo México, ¿no? Como comentaban los enanos andan por todos lados, es uno de los sones nacionales, yo creo. La guacamaya también pues está en Veracruz, iguanas hay por todos lados, lobas, etcétera. Es muy variado, no obstante, como les comentaba hace rato, para hacer más énfasis, la forma de tocar es lo esencial. En la ribera de Chapala hay un estilo, hacia acá, más hacia la punta de los Altos de Jalisco, digamos la zona central, es otra la manera de interpretarse, otro el repertorio, hacia el Río Verde es otro, hacia el lado de Guanajuato es otro. Es muy variado y lo cual también nos hace un poco difícil el trabajo de investigación porque incluso un viejito que vivía en tal lugar te dice una cosa y el viejito al lado te dice otra, aunque eran vecinos, porque pues de rancho a rancho cambia, ¿no? Cambian los gustos, pero pues esto lo hace muchísimo más amplio, muchísimo más diverso, pluricultural
digámoslo, de muchos sabores, de muchos matices, y bueno, nosotros tratamos de rescatar y tener también estos matices dentro de nuestro repertorio y al mismo tiempo ir construyendo el propio, ¿no? Como les decía, para legarlo a la posteridad, a las generaciones pues, que vienen atrás de nosotros, ¿no? Vamos a interpretarles la mariquita, un son muy famoso, este sí, por toda la región de lo que se conoce como tambora ranchera. Bueno, continuando un poco con los datos históricos, como sabrán, los Altos de Jalisco, uno de los sucesos más significativos desde el aspecto económico, político, cultural, etcétera, fue la Guerra Cristera o la Cristiada, como se le conoce también. Y bueno, la cultura musical, por decirlo así, las tradiciones se vieron afectadas pues bastante, ya que después de dicho suceso, pues hubo abandono del campo, hubo mucha migración hacia Estados Unidos y pues aquí digamos lo quedó poca gente, quedaron económicamente mal parados, entonces las fiestas ya no eran tan comunes porque sabemos que sin dinero y sin muchos motivos que festejar, pues dónde cabe la música, digámoslo, en estos momentos, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la música profana. Y bueno, el repertorio también se vio un tanto influenciado por la música que traían las personas que venían de Estados Unidos. O sea, obviamente ya aprendieron nuevas costumbres, escucharon nuevos estilos musicales, pues principalmente del norte del país. Y esto cambia un poco la concepción de lo que es la música tradicional de aquí, de los Altos de Jalisco. Digamos que los géneros que eran populares, los que ya habíamos mencionado, tienden a relegarse un poco y viene el auge de la polka, de los ritmos en dos cuartos, que se bailan de una manera pues diferente, digámoslo, en la tarima, cuando se bailan, las parejas bailan en la tarima o en el patio, en el piso, donde sea, pues están de frente el uno al otro y no hay tanto contacto físico. En las polcas, pues se abraza a la pareja y pues obviamente con todos los cambios que hay a nivel político y social, pues bueno, esto ya es permitido, ya no es mal visto, porque en la región de los Altos había, digámoslo, servidoras que se les pagaba para poder bailar con ellas abrazados.
Esto empieza, digámoslo, a volverse más común que las mujeres, aunque sean de buenas familias, de buenas costumbres, de buenas tradiciones, puedan bailar de esta manera, ¿no? O sea, a pesar de que, digámoslo, tienen cierto estatus, puedan bailar abrazadas, porque anteriormente era visto como, digámoslo, un acto pecaminoso, como les comentábamos. Los Altos de Jalisco es una región muy conservadora, y bueno, esto era mal visto en el pasado, pero con todos los cambios que hay y, digámoslo, el intercambio que hay con otras regiones, con otras costumbres, pues da como resultado que aquí la polka digamos, se populariza mucho y ya se empiece a bailar por todos lados. Y bueno, vamos a tocar una pieza que lleva un ritmo 2/4, que aquí actualmente es muy popular y es de las piezas que, digámoslo, de este género, de esta nueva ola, de las más antiguas que conocemos por las investigaciones que se han hecho, por las pláticas, las entrevistas, etcétera, que se llama la pava. La pava, pues, que hace alusión a este animalito, ¿no? Es muy común en la música tradicional que se le cante, sobre todo en el pasado, se le cantaba pues a lo que había en el entorno, ¿no? Por eso hay muchos sones como pueden ser el chivo, como ya habíamos comentado, la yegua, que la vaquilla, que el toro, el gato, el perro, infinidad de animales. Creo que cada animal tiene su son o su canción. Y bueno, la pava pues es una de estas piezas que habla sobre el amor, digamos, lo que también es un recurso muy común en la música tradicional, que el amor humano se refleja en un animal, digámoslo, en el actuar de un animal. Y bueno, en este caso habla de un pavo y una pava que están enamorados y tienen su familia. Y como lo sabemos, pues sí, realmente la pava cuida a sus pavitos, etcétera, el pavo la corteja, etcétera. Y este son, pues también lo representa, digamos, del lado animal o del lado biológico del ser humano, pues lo menciona de esta manera, de una manera bastante romántica y agradable. Y pues bueno, una pieza para bailar abrazaditos o también puede ser separados. Había diferentes maneras de bailar este tipo de ritmos. La maestra Mariana pues no nos dejará mentir que también depende de rancho a rancho las costumbres y lo que era bien visto y lo que no, pues ahí influía en la manera en que se bailara. Bueno, les presentamos la pava. Yo quisiera ser un pavo enamorado, a vivir contigo y estar a tu lado. Yo quisiera ser un pavo enamorado.
comentaba hace un rato, la migración, los sucesos políticos, económicos y sociales en general, pues influencian mucho el repertorio y, bueno, en general la vida y el quehacer de cada comunidad. Un género que a pesar de todo sobrevivió fue el jarabe. El jarabe creo que es por excelencia el género musical y en especial en la región de los Altos como el que era el de cajón, ¿no? El que no podía faltar. Hay infinidad de anécdotas de personas que bailaban o tocaban el jarabe. Una de las razones puede ser pues su vistosidad en cuanto al baile, la virtuosidad al momento de tocar también, digamos lo que, pues como su nombre lo dice, un jarabe pues es una mezcla de varias cosas, ¿no? Y pues se ve en la música, mezcla diferentes piezas, por decirlo de alguna manera. Ya lo decía Saldívar en su libro, pues que es un elixir de una mezcla de un montón de cositas, ¿no? Aquí en la región de los Altos, el jarabe puede ser corriente, se le conoce como corriente, es decir que es una frase melódica que se repite, puede tener dos partes y se repiten, puede ir cantado, puede ir solamente instrumental, y bueno, también está el jarabe compuesto, que lleva una pieza, después lleva una diana, que es un aplauso, es una manera de, digámoslo, reconocerle a los bailadores que lo han hecho de una manera correcta. Se dicen versos, que bueno, los versos podían ser improvisados o versos, digámoslo, del dominio popular, de lo que las personas normalmente conocen como dichos o refranes, se hacían a manera de canción también. Y posteriormente va otro pedacito de jarabe, de música, que también puede ser dos o tres frases, por decirlo así. Posteriormente otra vez va el aplauso musical o diana, el verso y otra vez otro pedacito de son y la salida, ¿no? Bueno, de son, ¿no? De jarabe, pero digámoslo en un ritmo de 6 octavos por lo regular. El jarabe, actualmente están los jaraberos de Nochistlán, que son de los máximos exponentes de este género, porque por su tradición musical familiar, pues digamos lo conocen mucho de este repertorio, pero en los pueblos a donde vamos, en los ranchos, la gente recuerda perfectamente desde quién lo bailaba, cómo lo bailaba, e infinidad de datos hasta, digamos, un poco mitológicos de cómo se hacía esto, ¿no? Que no quiere decir que propiamente sean falsos, sino que eran impresionantes, por eso casi cae en lo fantasioso, ¿no? En lo fantástico, porque era impresionante la manera desde tocar, la manera de bailarlo. Y bueno, el jarabe creo que es por excelencia el género más representativo de aquí de la región de los Altos, porque a pesar de todos los movimientos que ha habido, pues sigue tocándose y tiene un origen antiquísimo, ¿no? Pues a lo mejor el pan de jarabe es de lo más antiguo que se conoce, que fue prohibido por la Inquisición, por tener, digámoslo, unos versos y una forma de bailar un tanto inapropiada para las personas de esa época, para la Inquisición. Y bueno, creo que para esto, este tema del baile, del jarabe y bueno, en general del baile, Mariana es la más indicada. Le voy a ceder el micrófono para que nos platique un poco de la manera de bailarse el jarabe y sus peculiaridades. Bueno, como decía aquí el maestro Juan, el jarabe pues es una manera de bailar muy, muy peculiar. El jarabe venido a ser como el plato fuerte, ¿no? De la fiesta, donde el bailador, la bailadora presentan sus habilidades físicas, rítmicas, a toda su potencia. Como decía Juan, hay anécdotas míticas, mitológicas, así que tú dices, ¿cómo? De la manera tan ágil, tan diversa de bailar de estas personas. Entonces, nosotros nos hemos dado la tarea de tratar de poner vigente esta manera de bailar, que pues la verdad es algo complicado, pero que le da mucha característica de lo que fue el estilo en especial de la tambora ranchera, lo pudiéramos decir brava, porque por ejemplo hay zonas donde está presente la tambora, pero como se mencionaba hace rato, no se usaba tanto como en otras
no se le daba más bien la importancia o el énfasis, como en otros lugares donde era el plato fuerte, el que hubiera una buena tambora para que hubiera ese regocijo del bailador con la tambora, ya que se ha investigado de que el bailador era una imagen del sonido de la tambora, era hasta cierto punto un reto. Entonces había duelos entre tamboreros y bailadores, entonces era un suceso de fiesta, de mira, ya van a bailar y ahora vino el tamborero fulano y el bailador sultano, y era una fiesta que se hacía. Entonces la manera de bailar, pues ahora sí que tiene que ver con las características y dotes físicas de cada bailador, muy particular, pero lo que sí es una ley o una base que se ha considerado como algo ya fijo, de que se tiene que bailar al son de la tambora o al son de ciertos instrumentos en parejas o solos, pudiendo llevar uno una voz y otro, por ejemplo, la tambora, siendo que se bailaba también en tarima y se usaba también como un instrumento más del fandango, que ese es el plato fuerte de lo que es una fiesta con tambora ranchera, el fandango. Entonces, como se vaya viendo la agilidad de la persona, es como se va degustando y hasta cierto momento cambiando de bailadores, y pues a final de cuentas es una fiesta, es un reto a ver quién lo hace mejor. Esa es la característica de la tambora brava, le pudiéramos poner así. Pues queremos mencionar, como digámoslo, para continuar lo que decía la maestra Mariana, pues que justamente el fandango es, digámoslo, el eje central de la fiesta, y pues todo se reduce a eso, ¿no? Finalmente el ser humano tiende hacia la felicidad, tiende a querer ser feliz, a convivir, a compartir con su comunidad, con sus compañeros, congéneres, y pues justamente es la manera de sacar todo aquello, ¿no? De darle vuelo a la hilacha, como normalmente se le dice, mediante el fandango, pues era la manera. Y como bien dice Mariana, como todos dentro del fandango son participantes, es decir, no hay público en el fandango, todo el mundo participa. Los bailadores, que es un instrumento más, hacen una conversación con los instrumentos, es decir, no van simplemente bailando por bailar o por adornar como se hace en los escenarios, por adornar la música, etcétera, sino que más bien van al compás de la música con su zapateado, haciendo un diálogo con los instrumentos musicales. Esto pues obviamente también habla de una destreza muy grande de los bailadores y de los músicos para poder estar en sintonía. Y por otro lado también habla pues de esto que mencionaba, que todo es una unidad, digámoslo, no son dos cosas aparte, no es como el zapateador y el músico, sino es un conjunto en sí. Eso es una armonía que se genera con todos estos participantes. Y bueno, también había lugar para los versos, gente que en algún momento recitara algún verso, podía ser improvisado o estudiado, como mencionaba yo. Por lo regular, pues se tendía hacia la improvisación, porque pues le agregaba el plus de que hablaba de lo que estaba sucediendo en el momento, ¿no? Es todo este intercambio, toda esta fiesta, es parte de lo que nosotros queremos rescatar, reintroducir a la tradición, que sigue ahí, simplemente hace falta pues darle el empuje necesario, invitar a las nuevas generaciones que no crean que es música de viejitos, que no crean que es algo anticuado o algo por lo cual avergonzarse. Como pueden darse cuenta, pues en el grupo somos puros chavitos, puros jóvenes, y bueno, pues queremos nosotros demostrar también a todo mundo que esto está vivo, que los jóvenes nos interesa. Aquí habemos unos cuantos tecuexes, pero tecuexes han sido como 20 y tantas personas, yo creo, y día con día más personas se suman. Como dicen ahora, la Ribera de Chapala también está dando mucho empuje, Arandas, Yagualica, toda la región de los Altos está empujando finalmente para que la tambora renazca otra vez y tome la fuerza que en algún momento tuvo. Aquí estamos en un patio hermoso donde seguramente algún día hubo un baile. Los invito a conocer este lugar. Es el restaurante Las Cazuelas, está justamente atrás de la presidencia en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a quienes les agradecemos mucho por habernos prestado este hermoso lugar.
no se alcanza a ver todo en la cámara, pero en realidad es un patio viejo de una casa antigua aquí en los Altos de Jalisco, aquí en Tepatitlán, que era un lugar muy común para hacer los fandangos, en los patios de las casas, sobre todo en los pueblos, ¿no? Y bueno, aquí estamos compartiéndoles un poco de nuestro trabajo, esperemos que les haya gustado y los invitamos a visitarnos, los invitamos a formar parte de esto que es la tambora ranchera y el mariachi tradicional.